El siguiente proyecto que vamos a presentar, pues es uno que hemos estado desarrollando en la Universidad de Granada durante 2 cursos académicos, ¿vale? Entonces voy a contarlo brevemente en qué ha consistido y yo tengo la suerte esta tarde pues de estar acompañada con los participantes de ese proyecto. Esta idea surge, pues como muchas de las que se nos ocurren a nosotros, pues en un encuentro casual que tenemos Jaime Ovalle y yo en un curso en el CEP. Yo voy allí invitada por el CEP a hacer un curso de investigación educativa y allí estaba Jaime y hablando y tal, pues dijimos, podemos hacer algo, podemos colaborar, vamos a ver, porque él estaba en ese momento en un centro de difícil desempeño en Pinos Puente y ahí surgió la idea. Y claro, como todas las ideas, pues uno cuando empieza a darle vuelta empieza a acordarse de buena gente y gente que puede arrimar el hombro y entonces lié pues a Jaime, a Joaquín, a Javier Gordillo y a todos los que ahora después os voy a presentar. Yo soy una lianta, entonces, bueno, pues esa más que otra cosa eso, me gusta liar a la gente en lo que a mí se me ocurre. Entonces, bueno, el proyecto surge de ahí, de una pequeña idea de conectar, de cómo podemos ver para que los alumnos tengan contacto con la escuela, porque vemos lo que vemos siempre y lo que hemos estado contando desde el principio en el laboratorio, la desconexión que existe muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, entre la universidad y la escuela. Y entonces ideamos este proyecto que luego nos dimos cuenta que era aprendizaje de servicios, pero que al principio pues nosotros ni le pusimos nombre ni apellido, le llamamos proyecto y ya está. El proyecto tuvo dos iniciativas que fueron de la mano y que estaban vinculadas con la música, como no podía ser de otra manera, porque estaban asociadas a una asignatura que yo imparto en la facultad que se llama Educación Musical y que está en el grado de Educación Primaria. Son estudiantes que no tienen una formación musical de base, no es una asignatura de la mención de educación musical, sino una asignatura general. Y entonces yo les propongo a los estudiantes la posibilidad de todo lo que aprendemos en la asignatura poder llevarlo a la práctica con alumnos de verdad. Entonces, diseñamos 2 actividades que por un lado uno es una gincana musical y por otro lado un concierto. La gincana musical consistía precisamente en eso, en diseñar una serie de actividades que después los estudiantes del grado realizaban con niños de diferentes colegios y el concierto consistía en crear o participar en un concierto desarrollado por músicos profesionales, pero en el que además incorporamos la interpretación de estudiantes universitarios y de alumnos y alumnas de los diferentes colegios. Los participantes en este proyecto fueron 2 centros educativos, el CEI San Pascual Bailón de Pinos Puente, el CEI Emilio Carmona de Maracena, los estudiantes del grado de Educación Primaria y el grupo, en este caso, fue Zoplido, que nos acompañaron en el concierto. Seguimos las fases, después nos dimos cuenta que habíamos seguido las fases del aprendizaje de servicios, aunque ya os digo que desde el principio no lo teníamos así de claro, pero realmente pues hicimos eso, una planificación previa. Para la gincana, ¿qué hicimos? Lo importante para nosotros era que los chavales que iban a hacer una propuesta musical para llevarla a los centros conocieran cuál era el contexto de esos centros. No tenía sentido diseñar una propuesta sin saber cómo eran esos chiquillos a los que íbamos a lanzar la propuesta de la gincana musical. Entonces hicimos varias reuniones en la facultad a las que acudieron Jaime Ovalle del CEI San Pascual Bailón y Ángel Moreno del CEI Emilio Carmona, donde les contaron a los estudiantes cómo era ese contexto, qué necesidades tenían, cómo eran los niños. Y allí fuimos preparando las actividades que después desarrollarían. Cuando ya tuvieron hecho el diseño de la propuesta de la gincana, que costó varias vueltas, lo hicieron por grupos, fuimos seleccionando aquellas propuestas que parecían más acertadas, volvieron a venir a la facultad
y le expusieron las actividades de los chavales y ellos le ayudaron a cambiar, a modificar, a hacer un poquito más, pues bueno, pues más llamativa aquella primera propuestas que ellos habían hecho. Con el concierto pasó algo parecido. Primero tuvimos reuniones con los músicos y con los docentes, viendo la posibilidad de cómo podíamos articular ese concierto. Los docentes prepararon las actuaciones de los niños y de las niñas en los colegios. Y también, por otro lado, la preparación de la actuación de los estudiantes de grado, pues la realizó Javier Gordillo, que es ahora os lo presentaré, un maestro que ya está retirado y que vino a echarme una mano con este tema. Además, también de ayudarle a supervisar el diseño de las actividades. Y lo más bonito de esta parte fue que, claro, que los niños recibían un vídeo por parte de los músicos diciéndoles que los invitaban a trabajar con ellos o a participar en un concierto que tenían y que necesitaban buenos músicos y que ellos sabían que en sus coles hacían actividades musicales interesantes. Entonces, claro, imaginaos lo que era para un niño de primaria que de repente aparece un músico y te dice que quiere que vayas con él a tocar. Pues bueno, estaban los niños pues, como locos, ¿no? Preparando la actividad. Después ya no hicimos el desarrollo de las actividades. Estas son las gincanas que se hicieron en dos pabellones, uno del colegio de Maracena y otro en el pabellón que tiene la facultad, porque claro, participaban en torno a 50, 60 niños en la actividad. Los distribuyeron por grupos, había estaciones y entonces ellos iban rotando para desarrollar todas las actividades. Y la del concierto, pues igual, fijaos aquí la cantidad de... Esto ahora en tiempos de pandemia pues es como impensable, ¿no? Pero bueno, lo más bonito de este concierto también era la frescura, ¿no? Porque diseñábamos el concierto un poco... nos imaginamos cómo iba a ser, pero no había ensayo general, es decir... Los niños llegaban esa mañana y con las propuestas que traían y que ya conocíamos de antemano por parte de los maestros, pues bueno, nuestros maestros de ceremonia, Joaquín y Clara, pues nos hacían que aquello casara todo. O sea, era de repente como si aquello hubiera tenido un ensayo magnífico y hubiéramos estado ensayando 3 días, pero no, era en la misma mañana. Pero yo creo que el hecho de estar todos allí haciendo música juntos, conectándonos a través de esa experiencia, hacía que todo fluyera y la verdad es que los 2 conciertos que hemos tenido siempre han sido, no sé, yo tengo un recuerdo mágico de ellos. Y como yo en definitiva no soy la protagonista de esta experiencia, sino que soy pues eso, la que de alguna manera puso en conexión a la gente que trabajó de verdad, pues me lo he traído esta tarde para que os cuenten pues cuál fue su experiencia en ese sentido. Algunos de ellos no han podido estar aquí presencialmente esta tarde, pues porque pues todos tenemos muchos líos, pero han querido participar de alguna manera. El primero en intervenir también va a ser desde un vídeo, porque no podía estar aquí, que es Ángel Moreno, que es el maestro de música del CEIP en Biocarmona de Maracena. Y nos va a contar también qué supuso para él trabajar en este Diversound. Quiero pedir disculpas por no poder asistir a la sesión. No estoy pudiendo estar muy activo este curso en este proyecto que estoy llevando a cabo, porque bueno, he empezado con la Secretaría este año de un centro y la verdad es que requiere un tiempo todo el tema de gestión económica y administrativa. Y precisamente estoy en un curso, tengo que ir a un curso, estoy formándome de gestión económica. Un rollazo, pero bueno. Bueno, voy un poco a la pregunta de qué supuso para nuestro centro el participar en este proyecto conjunto con otros colegios y con la Universidad de Granada, ¿no? Y bueno, estaba reflexionando un poco sobre eso. O sea, lo primero que quería decir es como me sirvió mucho como autorreflexión para lo que yo estaba haciendo como profesor de música. Y me vino muy bien, me gustó mucho aquella parte, digamos, de la experiencia en la que Almudena nos invitó a ir a la universidad y poder compartir nuestra labor con lo que hacíamos todas las mañanas con los futuros maestros y maestras, ¿no? Ir a magisterio. Me vino muy bien porque fue como una especie de autorreflexión de lo que yo estaba haciendo en clase, porque nunca lo había hecho.
tú haces tu programación a principio de curso y luego haces tus clases, pero no piensas, lo haces ya de una forma un poco mecánica. Y el tener que explicárselo al alumnado allí de Ciencia de la Educación, pues me vino muy bien para hacerme una autocrítica de qué es lo que estaba haciendo. Y luego pues el contacto con ellos, que te preguntaran, y me supuso pues el poner por escrito lo que yo estaba haciendo, pero no con vista a la burocracia de la programación, sino con vista a lo que realmente yo estaba haciendo en clase, ¿no? Luego, desde el punto de vista de lo que fue compartir experiencias con otros compañeros, también fue muy interesante, porque bueno, yo tuve la suerte de trabajar con Javi, con Soplidos, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Vibrato, con Joaquín, es decir, aquel año fue una pasada, porque es que todas las actividades que proponían ellos eran alucinantes. Entonces, pues pude aprender cosas pues, de ejercicio rítmico, con materiales reciclados que podía usar en mi clase. Entonces, a nivel de profesionales, también fue muy enriquecedor el conocer a otras personas, ¿no? Como, al final, como cuando haces un curso, ¿no? Siempre conoces a otra gente que te enriquecen. Y desde el punto de vista del alumnado, pues también fue muy motivador el que ellos hicieran una actividad que tuviera un fin, ¿no? Y que tuviera un fin, que en aquel caso era hacer un concierto en la Facultad de Ciencias de la Educación, y ellos estaban muy ilusionados en hacerlo y, vamos, se siguieron acordando, después de hacerlo se siguen acordando de aquel concierto. Yo lo planteé como hacer una actividad de expresión rítmica y de danza, y otra actividad fue enfocada a la expresión vocal, que lo que hicimos fue llevar el coro escolar que tenemos aquí en el centro, en el Emilio Carmona. Y luego teníamos una actividad de expresión instrumental también de flauta, ¿eh? Que tocábamos con piano y nos acompañaron vibrato también, improvisaron allí, o sea, fue muy chulo. Estuvo muy bien y la motivación para ellos fue especial, ¿no? Estaban deseando que llegara el día, los que estaban preparando esas piezas de flauta venían los recreos pidiéndome por favor que querían seguir trabajando las piezas porque les daba cosa cómo iba a salir aquel día en el concierto. El coro también hizo unos cuantos ensayos más, es decir, una motivación enorme, ¿no? Y también para ellos fue muy enriquecedor el poder ver otras propuestas totalmente diferentes a la nuestra. Nosotros que habíamos trabajado mucho una cosa, de repente veías que te impregnaba de otra cosa que no habíamos sido capaces de crear a lo mejor esa magia que crearon ellos en el concierto. Eh, También disfrutaron mucho con todas las propuestas de soplido, de vibrato, perdón, con el tema de los instrumentos reciclados y la actividad de Javi, en la que hicimos una actividad conjunta, ¿no? Fue como el broche de oro, un poco de todo, ¿no? Y he olvidado la parte B de todo esto, que es cuando los alumnos y las alumnas de Ciencia de la Educación asistieron a nuestro centro, que era, digamos, nosotros abrimos la puerta, que ellos también participaran con nosotros aquí. Y ya digo, a nosotros nos vino muy bien también para abrirnos un poco a otras instituciones, para no estar tan cerrados en la escuela, ¿no? Y abrirnos un poco a nuevas corrientes, a nuevas ideas que nos traían los nuevos futuros maestros, los alumnos. Y bueno, en realidad el cómputo de todo fue una maravilla. La unión de todo lo que hicieron fue alucinante. Y bueno, no me he querido enrollar solamente mucho más. Seguramente se me olvidan cosas porque son experiencias geniales. Yo recomiendo a todo el mundo que las lleve a cabo. Bueno, pues nada, que vaya todo bien y voy a seguir con mi maravilloso curso de gestión económica. Hasta luego. Bueno, pues gracias Ángel, aunque sea de forma en la distancia. Vamos a seguir con el testimonio de otro de los maestros que participó en este Diversound, que fue Jaime Ovalle. Jaime en ese momento era maestro en el centro de San Pascual Bailón de Pinos Puente, aunque ahora ya se ha trasladado y está en otro centro de Granada, la Bencerrajes, pero bueno, en aquel momento yo creo que esta experiencia fue muy interesante también para nuestro estudiantado porque pudieron conocer un contexto de difícil desempeño, un contexto donde, bueno, pues sucedían cosas que no eran las habituales y gracias a que Jaime, además de ser maestro de educación física, es educador social, eso fue un punto importantísimo y creo que desde ese momento nos dimos cuenta de la importancia de que hubiera un educador social en cada centro educativo, que debería ser una figura que debería estar ahí como el maestro de PT o cualquier otro maestro especialista que está dentro del centro educativo
por, por la necesidad de ver esa otra visión. Le doy paso a Jaime, ya no me enrollo, habla tú, que seguro que nos cuenta algo más interesante. Sí, espero ser yo el que no me enrolle, ¿vale? Me dais el toque. Bueno, voy a intentar ser breve. En primer lugar, un saludo a todos. Agradecer a Almudena y al proyecto Pedalas porque, bueno, no voy a perderme más cafés de estos, ¿no? Y solo con lo que he visto hasta ahora, ¿no? Por circunstancias el otro no he podido estar, pero bueno, el formato me gusta, la idea me gusta y reenganchar va a ser una tarea que no va a estar pendiente, ¿no? Que desde hoy ya estoy enganchado. Así que nada, gracias. Y bueno, os voy a contar simplemente. La verdad es que Almudena, como decía mi abuela, cuando se cuenta la verdad, se cuenta siempre de la misma manera. Entonces, lo que ha dicho Almudena es un poco lo que yo tendría que decir sobre el proceso, ¿no? Entonces, si me escucharais por otro lado, veríais que es exactamente así. Un maestro que se intenta formar en el CEP y que al margen de los contenidos intenta ver lo que está recibiendo como la aplicación en su centro. Ya desde ahí ya estamos aplicando un poco la filosofía del aprendizaje de servicio. Yo voy a formarme para luego que esto tenga algún tipo de difusión o una proyección en el centro educativo en el que estoy. Y a partir de ahí, bueno, pues se daba estado 10 años en Pinos Puente, hasta este año que me venía aquí a Granada, y que bueno, que por circunstancias sigo vinculado un poco allí con las entidades, porque este proyecto, entre otras cosas que ya años anteriores se habían hecho, habían permitido un poco hacer comunidad, ¿no? Y el tema de una educación comunitaria, que no comunidad de aprendizaje, ¿no? Que al fin y al cabo muchas veces es la excusa para hacer más papeles y que al fin los centros sigan funcionando un poco igual y eso, sino una educación comunitaria en la que se implican los otros centros, la guardería, el ayuntamiento y empiezan a escucharse campanas y son muchos los que preguntan, oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué es? ¿No? Y eso es en realidad una de las cosas que a mí allí durante los 10 años me ha hecho que ahora siga manteniendo esto y proyectos musicales que bueno, ya iremos viendo y ya iremos hablando de Almudena y pondremos en común seguramente en el laboratorio pedagógico también. Entonces, pues bueno, la idea, cuando Almudena y yo estuvimos comentando la idea de hacer esto, bueno, en primer lugar es romper con las resistencias que muchas veces los maestros generamos con que los de la universidad no saben lo que pasa aquí, ¿no? Y como es verdad que el papel lo aguanta todo, que a los que nos gusta de vez en cuando mirar qué se está publicando por ahí, cuáles son las novedades, las investigaciones que surgen, pues muchas veces nos echamos la mano a la cabeza y decimos que sabrán, y oye, pues sí que saben, ¿no? Y romper esas resistencias para que se establezca esa comunicación entre la investigación y la práctica, pues te das cuenta que tiene mucho que ver y tiene mucho que retroalimentarse. Y en ese sentido, pues una cosa de la que me he beneficiado mucho aquí. La historia, sí es verdad que a veces acabamos diciendo las dificultades. A mí me gustaría explicarla un poco al principio y es que muchas veces funcionamos en los colegios, en los institutos, funcionamos por las afinidades o por las aficiones que tenemos los maestros. Proyectos de este tipo tienen que crear pozo en los planes de centro. Tiene que quedar una continuidad. Si lo que hacemos porque se nos da bien no queda, cuando nos vayamos se pierde. Y si era una buena práctica para el centro, la continuidad tiene que estar en un documento en el que todos crean, que no sea un tocho gordo sin más, pero que además se ponga en práctica, independientemente de la figura que representemos en ese momento esa plaza. Y bueno, esto pues al margen, como digo, de afinidades con la localidad, con nuestro centro, pues requiere de un compromiso por el propio hecho de estar allí, ¿no? Entonces, no es una cosa fácil, no es un proyecto que desde Pinos Puente se pudiera hacer en horario escolar. Teníamos que coger horario de comedor escolar, muchas tardes, algún fin de semana, y ahí es donde se empieza a hacer comunidad porque tiras del compromiso que tienen las familias de traer a su hijo, de participar, porque, como sabe Almudena, en el segundo concierto sí que las madres también decidieron participar en una en una propuesta musical que hicimos, ¿no? Y entonces ese tipo de compromiso va haciendo que empiece a atar a gente y que la cadena se haga cada vez más grande. Entonces, pues bueno, como dificulta eso, las cosas deben de quedar. Y luego lo que ha dicho Ángel en el vídeo también, muy importante, hacemos cosas geniales en los centros y no reflexionamos después sobre lo que ha pasado, no evaluamos. Y no para justificar nada de cara a un plan de mejora o una evaluación del centro, sino qué ha pasado, ¿no? Y ese ejercicio de reflexión nos hace ver que hay cosas muy buenas y sobre todo que queden para el próximo año
y para más años que lo vean otros compañeros, que lo vea uno mismo, el compartir, ¿no? Que como decía nuestro amigo Juan Torres, decía que los maestros muchas veces pecamos de ser francotiradores en esta sociedad del conocimiento, y si no establecemos redes, compartimos y difundimos lo que hacemos, se pierde mucho, porque por otro lado, a veces se difunden cosas que, en fin, porque tienen ganas de difundir, pero hace aguas por algunos sitios, ¿no? En fin, que hay que hacer un poco ese esfuerzo después y evaluar lo que hacemos y así. Entonces, bueno, pues nada, ya con los niños construimos los materiales que íbamos a utilizar, unos con materiales reciclados. Empezó como un proyecto por encargo, porque Joaquín y Clara se pusieron detrás de un vídeo y nos dijeron, oye, que necesitamos que nos ayudéis. ¿Qué os parece si os venía a un concierto? Bueno, entonces eso por sorpresa a los niños fue algo alucinante, que nos están invitando a un concierto. Luego el tema de que tanto Joaquín como Clara de Zoplido hayan participado con un montón de artistas del flamenco, de lo mejor que hay a nivel nacional e internacional, pues les ponías vídeos y tú ibas haciendo que ellos despertaran ese interés, y luego el vídeo dirigiéndose, oye, ¿sois vosotros los de Pinos Puente? Que estoy aquí, que quiero que vengáis. Bueno, eso fue una bomba, ¿no? Y el hecho de que luego, como ha dicho Almudena, él como jefe de ceremonia fuera encadenando determinadas cosas con gustos musicales que habíamos pactado nosotros antes, y niños que no se lo esperaban entraban a participar, fue un momento mágico. Y luego, pues como digo, lo planteamos en plan de casting, y buscando en los recreos, buscando en momentos de comedor, buscando algunas de las tardes, y entonces tenía cabida todo el mundo. Todo el mundo mostraba lo que sabía hacer y luego lo que quería aprender, que de ahí al apartado en mi centro lo llamé como apréndeme. Es una palabra que dicen mucho en Pino, que apréndeme, maestro, yo esto no lo sé. Y a mí me pareció un juego de palabras genial, el A con el apóstrofo y préndeme, como diciendo engánchame, ¿no? Engánchame, pero además te estoy pidiendo que me enseñe algo. Y aparte, es que yo tengo mucho que enseñarte, ¿no? Y esa comunicación hizo que, bueno, nadie se excluyera, muchos entraron mintiendo. Yo sé muy bien tocar la caja, no tenían ni idea, y yo lo sabía perfectamente. Bueno, no hace falta ser muy avispado. Pero cuando empezaron a tocar la caja y con pautas sencillas hacían lo que se pretendía, que era que hicieran algo de música en equipo y de manera cooperativa, luego yo decía, maestro, tengo que admitir que te mentí, porque yo no sabía, yo era por estar con mi amiga fulanita y te mentí, pero es que aprendí a tocar la caja. Y a partir de ahí eso fue muy interesante. Anécdotas como esta, un montón, que yo muy frikimente me he dedicado a registrar porque me parecen súper interesantes y porque digo, ojo, que a la próxima vez voy a estar pendiente de que sucedan estas cosas, y si no, voy a provocarlas, ¿no? Y luego nada, la colaboración de las familias, luego la incertidumbre, cuando en la escuela de repente lo disciplinar empieza a hacerse un poco bola, pues tareas más responsabilizadoras en las que ellos son partícipes, tienen que llamar a este para que venga, tienen que decirle, papá, que me lleves, que me lleves, que me lleves, ¿no? Te hacen ver que el interés y la motivación es lo que hace que los centros funcionen y las actividades funcionen, ¿vale? Y ya está. No voy a decir que esto tuviera efecto contagio con las matemáticas, la lengua y con eso, ¿vale? Así que en ese sentido las cosas, pues bueno, siguieron, pero la escuela de repente era un sitio en el que, cuidado, que aquí hay un montón de cosas más para conocerlas y para luego en un futuro poder desarrollarlas o no, pero la he conocido. Y luego siempre lo teníamos muy claro al principio, las expectativas que generábamos por lo que pudiera pasar, por muchas veces la falta de compromiso y tal, eran las expectativas de a lo que salga. Y decidimos que el propio momento en el que estábamos construyendo hasta el último tornillo de una caja flamenca y el momento del autobús en el que era una fiesta más grande que la del propio escenario, o en la vuelta, o lo que se generaba con todo esto, decimos que esa fuera el propio aprendizaje y el valor añadido de la actividad, que era el que sucedía en ese momento, ¿no? Y luego, como he dicho, si daba alas para que ellos llevaran más iniciativa a cabo, pues genial. Implicamos ayuntamiento. Hubo una tarea de difusión de cartelería por todo el pueblo que hizo que la gente quisiera participar, pues pagándonos el autobús, pues pagándonos el autobús, poniéndolo en la página web del ayuntamiento y de determinadas entidades, pues perfecto. Y luego, una de las partes más importantes del aprendizaje de servicio, que es cuando de repente se acaba la actividad y qué pasa después. Y es cuando empiezan a llegar familias, maestro Jaime, yo quiero que se apunte a tus clases de música. Yo no sé nada de música, Almudena lo sabe y no me enorgullezco nada de eso, pero sí es verdad que me gusta y escucho pero no tengo ningún tipo de formación. Me decían, el año que viene mi niño en las clases de música. Y
Y yo decía, ¿pero qué clases de música? No, las que esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente yo ya tenía una cantera de niños que cogían a los de primero recién llegados del Media Luna y le decían, ponte aquí, vamos a hacer esto, pum, pum. Esta caja la hicimos así, la hicimos asado. Y tú solo tienes que apretar aquí para afinar esto, para tensar la cuerda. En fin, una maravilla. Y esa continuidad, pues la tengo ahora, pero a partir de mi cole conocimos a las monjas del Jesús María, que hacen una tarea en las cuevas espectacular, en un entorno mágico, y en el que por las tardes, pues, el maestro Jaime aparecía en otro colegio por las tardes y estaba allí en los talleres del Jesús María, donde enganchaba a otros niños o donde ensayábamos allí mismo, ¿no? Por eso digo que requiere de un compromiso, de una responsabilidad social y luego, pues nada, pues de seguir haciendo pues lo que a veces la administración nos dificulta un poco con temas de concursillos, con temas de no sé qué, que es fomentar plantillas estables que se comprometan y sobre todo que creen comunidad y que sean responsables y comprometidos con lo que estamos en las escuelas, que es para que los niños salgan a la calle y sepan algo nuevo y lo puedan aplicar, ¿no? Y desarrollarlo. Y hasta sabía que me enrollaba, Almudena, lo siento, pero hay cosas que me salen de las tripas. No, pero es que es lo de siempre, Jaime. Sí, es que es un gusto siempre escucharte. Es un Bueno. gusto. Y eso de que no sabes música, no es verdad, ¿eh? Ya lo vería en acción porque Qué lástima. sí sabe. Bueno, pues muchas gracias, Jaime. Gracias a vosotros, muchas gracias. Nos veremos más Bueno, y espero que nos veamos. Ya no te libras, lo has dicho y está No. grabado. Te No. enganchas desde hoy, o sea que ya, Seguro. lo siento, ya no me sirve, ya veremos, ¿no? Ya Seguro. estoy aquí ya hasta el final de curso. Y el año Queda que mucho que viene más. aprender. Muy bien. Gracias, Bueno, Almudena. pues ahora Gracias le a voy a todos. dar paso a mi maestro Javier Gordillo, porque de él he aprendido yo muchísimas de las cosas que enseño en la facultad. Y porque para mí ha sido un ejemplo de coherencia, de compromiso, de estar donde hay que estar, cuando hay que estar y de enseñar con un gusto y una delicadeza increíble todo lo que sabe. Ha estado en la escuela toda su vida trabajando con niños desde 3 añitos hasta 12. Y bueno, yo he tenido estudiantes que venían de su cole, estudiantes de la facultad que habían sido alumnos suyos y evidentemente pues todo lo que contaban era bueno y más. Así que yo lo he invitado a él, como siempre, a trabajar por amor al arte, nunca mejor dicho, a enseñar a mis estudiantes y evidentemente pues en este trabajo pues también lo enganché y estuvo echando horas todas las que pudimos y creo que, bueno, pues para mí fue una delicia poder trabajar con él. Así que esta tarde también quería que estuviera por aquí y que nos contara qué supuso para él participar en Diversound. Javier, cuando quieras. Digo que esto se retransmite en color, ¿no? O sea que se me ha visto, ¿no? La cara un poco de pavo real. Ay, gracias, Almudena. Ya no sé yo cómo ya me ha roto todo mi esquema. Yo tenía una cosa muy, como siempre, muy centrada, muy hilada y ahora ya me va a hacer improvisar. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Y yo soy una de esas personas que está deseando morder anzuelo. O sea que Almudena lanza y yo pico rápido, ¿no? Y pico rápido porque me encanta que me líen, porque me apasiona la música y porque creo que estos proyectos pues, tienen cantidad de elementos que Mao lo ha hecho perfectamente, me sentí muy identificado. Y que en definitiva es hacer música, ¿no? Es expresarse a través de la música. En mi caso, como máxima, es con poquitas cosas, ¿no? Con poco hacer mucho. Y claro, eso supone pues un reto, los retos que siempre lo he tenido, ¿no? Desde que empecé a trabajar en el cole. Porque el aula de música no era un aula perfectamente dotada, ni nada de eso, ¿no? Todo tiene que darle vuelta a la imaginación, lo que tiene por otro entorno, ¿no? El trabajo en este caso, en este proyecto, ¿no? que ya estoy viendo que tiene varias patas, ¿no? Era el que Almudena me dijo, como muchas veces había hecho, en poco tiempo, porque creo que fueron 2 sesiones solamente, tenías un grupo muy numeroso de alumnado que no procedían tampoco, no tenían, digamos, una base musical formal, ¿no? Y entonces ves qué hacer. Y
Entonces aquí iba a trabajar como siempre, pero no, había al final lo que decía esta compañera, ¿no? Que estaba un poco así acongojada, ¿no? Un concierto. Y así, venga, ¿no? Tú tira, ¿no? Y entonces lo que hago es, con la premisa de que para hacer música, para aprender música hay que hacer música, y tenemos que tener un elemento que te permita. La cuestión vocal está muy bien, pero a veces más complicada, en poco tiempo, pero siempre tenemos nuestro cuerpo y siempre tenemos, para mí, pues una tabla salvavidas, que es el material reciclable, el material que llamamos pobre, material de desecho, ¿no? Que llevo mucho tiempo trabajando por aquello de que la escuela no tenía nada, ¿no? Pero siempre tenía la silla, la mesa y las nueces a mano, el plástico, las ramas, las latas. Y entonces, digamos que se fue la herramienta para que en poco tiempo darle a este alumnado, que repito, no tenía una formación musical, algunos no habían tocado nunca un instrumento, ni formal ni informal, entonces trabajar con ellos unas técnicas básicas, primero para que se sientan a gusto, con un cacharrito que empezamos a sacar de los contenedores y de los rincones más oscuros, y empezar primero a manejar un instrumento, jugar a despertar sonido, a ver cómo estaban durmiendo, sin embargo se despiertan y juegas con ellos. Pues entonces, de momento, pues los palos, los globos, las latas, se convierten pues en un güiro, se convierten en unas campanas de voz, se convierten en unas claves con las nueces, y empezamos a trabajar técnicas básicas, como puede ser seguir la pulsación, seguir el acento, trabajar el contratiempo, todo eso con danza, jugando, para que se fueran soltando. Y una vez que ya tienen el trabajo básico, puedes empezar a trabajar los ostinatos. Y de esa forma, como decía antes, con poco, trabajar mucho. Montar un esquema de ostinatos con cada uno de la familia de instrumentos, donde va encajando como piezas de puzzle para hacer una especie de batucada, ¿no? De juego rítmico, donde se alterna solista con tutti, familia de instrumentos con otros. O sea, de forma que desde el primer momento se sintieran a gusto y sin miedo a ese tema, ¿no? Entonces, potenciando muchísimo el trabajo colectivo, creo que también uno de los elementos fundamentales de la música, trabajar lo colectivo, no era un concierto para ti, no que tú sabes mucho, sino que el valor estaba ahí por todo el grupo y cada cual era válido con su forma de interpretar. Así que ese era el reto. Y bueno, al final con la construcción de instrumentos con material de desecho, le sirvió para la gincana, para hacer juegos que fueron muy divertidos, muy atractivos para los críos que venían de los colegios, los que de Jaime y otros profesorados. Y entonces, pues, y después montar el concierto, que sí que, como decía esta alumna, el final fue una cosa, pues, de pura felicidad y la explosión, ¿no? De saber, de darse cuenta de que pueden, todo el mundo puede hacer música, todo el mundo puede comunicar. Y en ese concierto también se integraron otros profesorados, se integraron también alumnos de los colegios, y pues fue una cosa de verdad muy mágica. Y gracias, como se también a Joaquín y a Clara, que introdujeron perfectamente, mediaron, acabaron y finalizaron ese concierto, donde también la improvisación era importante. En definitiva, fue una experiencia, digamos, básicamente eso, de hacer, no de hablar teóricamente, sino hacer música y darle herramientas para que después no tuvieran miedo, empezaran a trabajar, como decía también Mao, en los recreos, en sus juegos, que la música estuviera presente en sus actividades. Y eso era el objetivo fundamental, sin miedo, digamos, a la música formal, entendiendo, que sabe evidentemente mucho más. Así que Jaime, claro que sabes, hace música, ¿no? Si después no sabes si están en compás y por 8, yo también tengo dudas a veces. Quiero decir que la música para mí es expresión, es comunicación, es gozo, y creo que eso pues, fue lo que se consiguió al final y bueno, pues ya está, esa es la experiencia, y espero que haya más, Así que, pues nada, pues gracias y nos vemos más. Muchas gracias, Javier. Sí, claro, esto no se acaba. Tú sabes que el año pasado el impasse de la pandemia pues no estuvo ahí, pero este año lo vamos a retomar.
Y ya por último, pues vamos a conocer a Joaquín Sánchez, que, bueno, pues fue también estudiante en la facultad. Yo le di clase, que ahora cuando lo pienso digo, yo darle clase a Joaquín de taller de construcción de instrumentos musicales, esto es de risa, porque vamos, él sabía mucho más que yo ya en la asignatura, ¿no? Pero bueno, supongo que conocéis al colectivo Vibrato, que él lidera desde hace mucho tiempo. Y en esta ocasión en Diversound participó con Clara Gallardo, que es una flautista también extraordinaria, que tienen una formación que se llama Zoplido, y fueron ellos los maestros de ceremonias que nos hicieron pues disfrutar de su música, de la música de los niños, de darle sentido a todo aquello que estaba pasando allí de una forma loca, porque ya os dije que no hubo un ensayo. Yo siempre me acuerdo de cómo generamos el guión del concierto en una servilleta tomándonos una cerveza en el Torcuato, ¿no? Ahí en el Albaicín. Entonces, bueno, esa es la magia de cuando estás trabajando con gente con la que conectas, que yo creo que eso también es uno de los elementos fundamentales de este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, le doy paso a Joaquín que nos cuente qué significó para él participar en Diversound. Joaquín, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me veis bien o estoy a contraluz? Perfecto. Es que Perfecto, te has salido fuera, has hecho bien. me salí de la terracica, es que estoy en Granada por fin. Después de tantos meses en Madrid, está aquí en Granada, no vea qué bien se está. Pues nada, muchas gracias por invitarme a esto. Una alegría de escuchar todos los testimonios de los compañeros. Y sí, yo fui alumno de Almudena en la época en la que ella le pedían el carnet para entrar a las discotecas todavía. Éramos más grandes los alumnos que ella. Es un caso paradójico, ¿sabes? Como Benjamin Button, Almudena, Ocaña. Y bueno, pues básicamente yo creo que, pues interesante por mi parte, yo me acuerdo cuando estábamos estudiando en la facultad, yo no vi un niño hasta tercero, que me asusté y todo. O sea, cuando fui a las prácticas, llevaba ya 2 años estudiando pedagogía, psicopedagogía, y no sabía lo que era un niño ni cómo se comportaba. O sea, me acordaba de yo, de haber sido niño, ¿no? Era la referencia más cercana que tenía y que sigo teniendo. Pero entonces eso, por un lado, lo veo muy interesante, ¿no? Que haya ya ese intercambio de que haya niños en la vida de los alumnos desde el primer momento, eso está muy bien. Y luego, por otro lado, que los maestros de los colegios conozcan a los que están siendo, a los que van a ser futuros maestros, que a la vez haya esa comunicación con maestros veteranos como Javier Gordillo, con maestros multidisciplinares como Jaime, ¿no? Con músicos, con gente de la facultad y por otro lado que cuenten a lo mejor, o sea, que cuenten también con nosotros, con músicos profesionales, que en su caso pues también hemos estudiado pedagogía, pues entonces ahí se crean una serie de relaciones muy interesantes. Y lo que yo, aparte de esta cosa, ¿no? Que creo que es muy interesante, lo que me interesó mucho y lo que vi que tenía mucho sentido es el aporte en cuanto al formato. Porque muchas veces cuando se hace una actividad de este tipo, digamos que se hipoteca todo el proceso en pos de presentarlo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere o hacer el concierto fin de curso o el concierto de Navidad o tal, y realmente lo importante es el proceso educativo que hay ahí detrás, ¿no? Pero para hacer para hacer un concierto, para hacer algo, se necesita conocer muy bien el formato del concierto, cómo se le da a eso, pues, forma, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo creo que el papel nuestro, que vi que realmente era donde podíamos aportar mucho, era como que cada alumno, o sea, que los estudiantes, los alumnos, los profesores, todos vieran que esas piececitas que ellos están trabajando son muy importantes y no necesitan que estén entrelazadas. Que hay gente que somos profesionales del espectáculo, que llevamos 20 años dando conciertos y ya sabes cómo entrelazar esas piezas para que creen un formato. Entonces eso hacía que la gente estuviera muy cómoda, ¿no? Tú cuando vas a dar un concierto, pero sabes que solo tienes que hacer una canción bien, o sea, es tu canción, ya está, a punto pelota. Entonces eso no te genera estrés. Ahora, si vas y dices, venga, tenemos que hacer un concierto, presentarlo, principio, final, yo qué sé, hay muchos momentos que se quedan muertos, ¿no? Entonces, ahí contás con alguien que sepa de lo que va el tema, como era nuestro caso, pues lo que hicimos pues, fue eso, ¿no? Darle una cierta continuidad, ¿no? Que sea como el cemento de los ladrillos que habían trabajado cada una de las personas implicadas, ¿no? Tanto de los alumnos como las madres, como todos, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que yo tenía que decir, que me lo he apuntado aquí. Son 3 puntos y ya lo he cumplido. Pues ya está. Yo creo que ya vamos a cerrar porque nos hemos pasado un poquillo de la hora. Yo quiero agradecer a
bueno, a todo el mundo que está aquí esta tarde, pero en especial a Jaime, a Javier, a Joaquín, a Clara, porque para mí trabajar con ellos fue realizar algo que yo sola no hubiera podido hacer, porque yo no tengo la herramienta ni tengo el conocimiento para poner todo eso en marcha, pero ellos hicieron posible aquello que estaba en mi cabeza, ¿no? Entonces, les doy las gracias, vamos, y para mí es esta tarde un placer estar con vosotros, lo he disfrutado mucho, a Mao y a José Luis por estar, por compartir eso que ellos están haciendo también por allí y tener la posibilidad de ver, de asomar el ojo a otros espacios que muchas veces vivimos cada uno en nuestro mundo y que a partir de ahora, pues, mira, la pandemia ha traído esto de bueno, ¿no? Que nos hemos empezado a conectar las personas que estábamos más lejos y eso, pues, creo que va a ser el principio de futuras colaboraciones, ¿no? Que paséis buena semana, que os cuidéis mucho y muchas gracias a todos por estar aquí. Un besito. Hasta luego.